Los que están dentro del Zoom, ¿sí se ve? ¿Mm? Sí se ve la... ¿Ya se la fue? Hola, buen día. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de pancreatitis aguda que quedó a cargo de mí, Gustavo Ángel Ariz Hernández, residente de primer año de radiooncología, y fue revisada por el doctor Juan Ernesto Muñoz Arellano, R4 de Medicina Interna. El contenido de la sesión, vamos a ver lo que es la definición, la epidemiología, las múltiples etiologías, la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico, la imagen y el tratamiento. En cuanto a la definición, bueno, tenemos, hay diferentes definiciones en general. Creo que la más completa fue la que traté de conjuntar de diferentes bibliografías, el cual se trata de un proceso inflamatorio intra y extrapancreático que causa dolor abdominal intenso y disfunción orgánica múltiple, y está iniciado por la activación intracinar de enzimas pancreáticas proteolíticas que ocasionan una lesión autodigestiva. Y es una causa muy común de dolor abdominal severo que termina en ingreso hospitalario y falla orgánica múltiple. En cuanto a la epidemiología, también tenemos muchos números diferentes en cuanto a diferentes bibliografías, pero creo que las más apegadas son las siguientes. Tiene una incidencia global de 30 a 40 casos por cada 100,000 habitantes al año. En Estados Unidos ocasiona unas 300,000 visitas al área de urgencias por año, y en Europa equivale a un costo promedio de atención por paciente de unos 10,000 euros. En México se reportan 6 casos por cada 1,000 ingresos hospitalarios. Como tal, la incidencia en México no está muy bien descrita. Se comentan que puede ser entre 12 y 18 casos por año por cada 100,000 habitantes, pero no está del todo definido. Y bueno, la etiología, en general tenemos diferentes etiologías. Ahorita vamos a hablar particularmente de cada una de ellas, pero tenemos que quedarnos con que la litiasis biliar es la causa todavía número 1 en México y en el mundo. El alcohol es la segunda causa también en México y en el mundo, y también hay otras causas como hipertrigliceridemias, fármacos autoinmunes, infecciosas, isquémicas, neoplásicas, a consecuencia de una colangiopancreatografía, retrógrada endoscópica, postraumática, anatómicas. También en esta tabla tenemos un cuadro que es las causas más comunes y las causas que no son muy comunes. Como ya le mencioné, la coledocolitiasis está siempre en primer lugar, después el uso, o mejor dicho, el abuso del alcohol, la hipertrigliceridemia, la CEPRE, los carcinomas ductales, las medicaciones. Y como tal, en causas no tan comunes, tenemos las anomalías del páncreas, que pueden ser principalmente anatómicas, los desórdenes autoinmunes, las causas genéticas, como las variaciones en esos genes que principalmente afectan a calcio, a tripsinógeno, la hipercalcemia, las infecciones, algunos procedimientos quirúrgicos, y algunas toxinas y algunas anomalías vasculares. Como tal, las etiologías traté de dividirlas de acuerdo a ciertos grupos, y vamos a empezar con el más importante, que son los desórdenes obstructivos. En los cuales la principal, la número 1, es la litiasis biliar, que se encuentra, es la causa más común, como les mencioné, en México y en el mundo. Y aquí, bueno, 2 de 3 pacientes con pancreatitis aguda biliar son mujeres.
y aproximadamente corresponde al 35-45% de los casos de pancreatitis. Varía dependiendo de la bibliografía y varía dependiendo como tal de la región. Hay en algunas partes mencionan que llega a ser hasta el 60 o incluso 70% de las causas de pancreatitis. Nos quedamos en promedio que son el 35 y el 45%. Y como les mencioné, es la primera causa de pancreatitis aguda. Y esto no quiere decir que todos los pacientes que tienen litos en la vesícula o en parte del tracto biliar van a desarrollar pancreatitis, sino que únicamente el 3 al 7% de los pacientes que llegan a presentar litiasis desarrollan pancreatitis. ¿Y esto por qué? Principalmente por el efecto obstructivo que llega a provocar. También una causa importante es el lodo biliar, en el cual el lodo biliar puede llegar a obstruir y sobre todo que puede llegar a presentar litos de menos de 5 milímetros, que también son una causa desencadenante de una obstrucción que puede provocar una pancreatitis. También los desórdenes obstructivos tenemos las anormalidades anatómicas, que principalmente es el páncreas divisum y la disfunción del esfínter de Oddi. Ellos o estas dos causas muchas veces no se diagnostican y pueden incluso corresponder a cierta cantidad de casos que se consideran como una pancreatitis idiopática, porque en el centro hospitalario donde se está manejando la pancreatitis no tienen los insumos o el recurso para llegar a este tipo de diagnósticos y se dejan como pancreatitis idiopática, pero también puede ser por defectos anatómicos. En otra causa importante, otro subgrupo serían las toxinas, como principalmente el alcohol y el cigarro. Como les mencioné, el alcohol es la segunda causa a nivel mundial que provoca pancreatitis. Para llegar o tener un factor de riesgo importante para desarrollar una pancreatitis alcohólica, se deben consumir entre 4 o 5 bebidas al día durante 5 años o más. Y esto ya si se llega a un promedio de 4 o 5 bebidas al día, puede llegar durante 5 años se puede aumentar el riesgo, perdón, de presentar la pancreatitis como tal. Y bueno, aquí el alcohol causa un daño directo a los acinos pancreáticos que provoca la síntesis de enzimas y la activación de las proteasas. Y el cigarro es otra causa importante. No sé, todavía no se conoce como tal la razón por la cual el cigarro provoca la pancreatitis la pancreatitis aguda, pero se ha visto que en estudios que los pacientes fumadores tienen una incidencia 1.45 veces más que los pacientes que no fuman. Otra causa importante son los fármacos, que provocan menos del 2% de los casos de pancreatitis aguda y se han reportado más de 100 fármacos que pueden provocar pancreatitis. Y bueno, como tal se clasificó o se categorizó en 4 clases de acuerdo al número de casos reportados, en los cuales se ven los que voy a mencionar principalmente, pero como les dije, hay más de 100 fármacos que lo pueden provocar. En la clase 1A tenemos la alfametildopa, la cistosina. En la clase 1B tenemos el ácido retinoico, el losartán, la amiodarona. En la clase 2, el paracetamol, los estrógenos, el tamoxifeno. En la clase 3, el captopril, la metformina, el naproxeno. Y en la clase 4, la ampicilina y el cisplatino. Esto de acuerdo a los números de casos que se han reportado que son asociados directamente a estos fármacos. Pero la verdad es que son demasiados, son listas bastante considerables, pero estos son los más importantes que se ha demostrado directamente la asociación. En cuanto a los desórdenes metabólicos, que es otro grupo importante, tenemos la hipertrigliceridemia, que como se mencionó al inicio es una causa también importante de la pancreatitis y causa el 9% de los casos aproximadamente, y en algunas bibliografías manejan el 15 o hasta el 20%. Y bueno, aquí los niveles de triglicéridos de más de 1000 miligramos sobre decilitro son la causa principal. Y ya pasando los 1000, cada vez que se aumentan 100 miligramos sobre decilitro, aumenta
4% más el riesgo, es decir, ya a los 1100 tenemos, en vez de 9 ya tenemos el 13% y así sucesivamente hasta llegar a riesgos o a riesgos más importantes. Otra causa importante metabólica es la hipercalcemia, que causa entre el 1.5 y el 8% de los casos de pancreatitis y estas principalmente se ha visto o se ha asociado tanto en pacientes oncológicos por por las hipercalcemias malignas que habíamos comentado en clases previas y en pacientes con hiperparatiroidismo. Son los dos que pueden llegar a presentar pancreatitis a consecuencia de la elevación de calcio. Y bueno, el calcio se puede depositar en el conducto pancreático y puede desencadenar la activación del tripsinógeno y por eso provocar una pancreatitis. Otro grupo importante son los procedimientos médicos y los traumas. Viene yo. La pancreatitis colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, conocida como CEPRE, tiene una incidencia que va del 9 al 14%. Algunas bibliografías manejan un poquito más. Y para que aumente el riesgo de presentar una pancreatitis post-CEPRE, se pueden agregar otros factores como que sea una mujer joven, o que tenga un conducto biliar pequeño y una disfunción del esfínter de Oddi. Si juntamos esos tres, el riesgo aumenta hasta el 20% o incluso más. Aquí se puede dar una profilaxis con indometacina, pero eso lo vamos a hablar posteriormente. También tenemos la pancreatitis por trauma penetrante, que tiene una incidencia del 1 al 2%, y menos del 10% de los traumas penetrantes pueden provocar una pancreatitis. Y esto es directamente por la ruptura de los acinos pancreáticos que se da a consecuencia del trauma y esto puede desencadenarlo. También tenemos la pancreatitis posoperatoria, que se ha presentado hasta en el 5% de los pacientes posoperados. Las principales cirugías relacionadas son las cirugías cardíacas, las cirugías torácicas y las cirugías abdominales. Esas son de las que más han visto que pueden llegar a desencadenar pancreatitis sin alguna otra causa que la desencadene. Otro grupo importante es las infecciones que pueden desarrollar pancreatitis. En cuanto a virus, tenemos por Coxsackie, la parotiditis, el CMV, el virus de hepatitis B y el virus de Epstein-Barr. En cuanto a parásitos, tenemos a Ascaris, tenemos a Clonorchiasis y a Toxoplasma. Y a bacterias tenemos a la TB y la Salmonella typhi, que pueden desarrollarlo como tal. O bueno, son las más importantes que se han aislado. También tenemos un grupo importante que ya es directamente la pancreatitis autoinmune, que es una presentación rara, que llega a ser menos del 1%, incluso llega a entrar muchas veces dentro de las pancreatitis de origen idiopático, debido a que pues sí requiere ciertos estudios para llegar al diagnóstico. Antes era descrita como una pancreatitis crónica por hipergamaglobulinemia, pero ya se demostró que pues, y se cambió el nombre a una pancreatitis autoinmune. Existen dos tipos de pancreatitis autoinmune basados como tal en la histopatología. El tipo 1 es la pancreatitis autoinmune con IgG4 relacionado con una enfermedad sistémica en el 41% de los casos. También se conoce o se conocía previamente como una pancreatitis linfoplasmática esclerosante y puede estar asociada a anticuerpos contra la lactoferrina y anhidrasa carbónica. Es decir, se tienen los laboratorios compatibles con pancreatitis, se tiene una hipergamaglobulinemia de IgG4 y también se puede encontrar en los laboratorios con anticuerpos antilactoferrina y anticuerpos antianhidrasa carbónica. Por eso entran o pueden entrar dentro de las idiopáticas, porque no en todos los hospitales tienen este tipo de estudios. Y bueno, aquí les mencioné que era la relacionada con enfermedad sistémica, pero no solamente se puede relacionar con enfermedad sistémica, sino que puede haber otras variantes de pancreatitis con IgG4, que puede ser la colangitis esclerosante, la fibrosis retroperitoneal, la febritis intersticial, la tiroiditis, la neumonía intersticial y la de linfadenopatías.
y ese es del tipo 1. El tipo 2 es una pancreatitis autoinmune asociado con enfermedad inflamatoria intestinal, que se conocía previamente como una pancreatitis idiopática centrada en el ducto y digamos que esa es la que tiene un peor pronóstico. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la pancreatitis, tenemos que hay un daño a las células acinales, las cuales, pues como saben, son las unidades funcionales del páncreas exócrino. Este daño puede ser por diferentes mecanismos que ya mencionamos, y bueno, esto va a precipitar la liberación y activación de tripsinógeno, el cambio de tripsinógeno a tripsina, que se lleva, o bueno, en este caso se está llevando dentro de los acinos pancreáticos. Otra causa, no solo el daño acinar, puede ser el aumento de la presión ductal, y esto nos vamos directamente a las causas obstructivas, que pueden provocar un edema intersticial, una acumulación de líquido rico en enzimas dentro del tejido pancreático, que nos dan básicamente el mismo resultado. Y otra causa, como mencionamos, puede ser el calcio, que puede activar la conversión de tripsinógeno a tripsina, y todo ello nos va a dar como resultado va a desencadenar la activación de enzimas digestivas, el sistema de cininas, la cascada de complemento, y todo esto va a resultar en una autodestrucción de el parénquima pancreático. Y bueno, los eventos principales que se llevan a cabo son la señalización patológica del calcio, la disfunción mitocondrial, la activación prematura del tripsinógeno dentro de los acinos pancreáticos, el estrés del retículo endoplásmico, el deterioro del tejido desplegado y la respuesta proteica. Todo esto lleva o da como resultado es el cuadro de la pancreatitis y los niveles de severidad que puede llegar a presentar. En cuanto a la clínica, pues tenemos que es un dolor abdominal intenso en epigastrio, en el 80-95%, es decir, es una causa muy importante de dolor abdominal, es una causa que se debe considerar cuando tenemos en el área de urgencias un paciente con dolor abdominal, y si se agrega, o bueno, si se asocia, claro, con otro tipo de sintomatología. Por ejemplo, las náuseas y vómitos llegan a estar hasta en el 80% de la clínica, la distensión abdominal, la fiebre, la disnea, la irritabilidad, la alteración del estado de conciencia, incluso puede llegar al paciente a desaturar, puede estar taquipnéico, taquicárdico, hipotenso, y puede llegar a presentar defensa abdominal, ilio y oliguria. También en cuanto a la clínica tenemos que el dolor que presenta en epigastrio puede ser constante con irradiación espalda, puede exacerbarse al comer o beber, y los síntomas que se acompañan ya los mencioné previamente. En cuanto a la clínica, también requerimos el aumento de la amilasa y lipasa sérica, o incluso ambas, al menos 3 veces el límite superior normal. Y como todos saben, pues el más sensible y específico en cuanto a ellos dos es la lipasa. Y por último, pues los hallazgos compatibles en TAC, resonancia magnética o ultrasonido abdominal. También el paciente puede estar presentando disnea, nerviosismo, palpitaciones, incapacidad para acostarse, inquietud, extremidades frías, oliguria, anuria, letargo, hemorragias gastrointestinales. Y bueno, ya en la variante más agresiva, que es la pancreatitis necrotizante, las imágenes pueden aparecer en patología como tal. Signos que podemos llegar a encontrar. Todos ya hemos visto casos de pancreatitis, sabemos que escritos y pueden encontrarse. Por ejemplo, el signo de Grey-Turner, que es una equimosis en flancos y región lumbar, el signo de Fox, que es una equimosis en la porción inferior del ligamento inguinal. Y bueno, ese se puede asociar todavía con una ruptura de un aneurisma abdominal. Como les mencioné, estos signos no se ven en todos los pacientes, al contrario, se ve incluso en el 8 o 10% de ellos,
pero de todas formas están descritos y están asociados a pancreatitis. En cuanto al abordaje diagnóstico de una pancreatitis, como les mencioné, pues debemos cumplir ciertos criterios. Para ello, pues desde inicio tenemos que, en cuanto a la historia clínica, tenemos que basarnos en los antecedentes y factores de riesgo que puede llegar a tener el paciente. Ya les mencioné los principales. En cuanto a la exploración física, pues debemos de checar signos vitales, la distensión abdominal, ruidos peristálticos, rebote que puede llegar a presentar, pero tiene una baja sensibilidad. Y ya cuanto a laboratorios, principalmente amilasa lipasa, podemos ver pruebas de funcionamiento hepático ya como tal para hacer diagnósticos diferenciales, calcio, magnesio, fósforo, triglicéridos. Si se tienen los niveles de IgG4, pues sería conveniente tenerlos. Gasometría, el BUN, el hematocrito. Y en cuanto a imagen, pues el ultrasonido abdominal, la TAC y la resonancia magnética. Y bueno, ya con todo ello llegamos a la clasificación como tal de Atlanta, que nos va a decir si tienes una pancreatitis leve, moderadamente grave o grave. La leve, pues va a haber ausencia de las complicaciones locales o sistémicas o bueno, ausencia como tal de la insuficiencia orgánica. Aquí el tratamiento puede ser conservador y por lo regular pues son pacientes que se van de alta en un plazo de una semana porque se autolimita como tal. La pancreatitis moderadamente grave tiene complicaciones locales o sistémicas y tiene ausencia como ya de la insuficiencia orgánica persistente. Esta puede ser transitoria menos de 48 horas y sí requiere una atención especializada un poquito prolongada. Y tenemos ya la pancreatitis grave que tiene un fallo orgánico persistente, único o múltiple, por más de 48 horas. Y aquí las tasas de mortalidad son entre el 20 y el 40% de los pacientes. Como les mencioné, la moderadamente grave no se diferencia de la grave de que es transitoria, es decir, menos de 48 horas de la sintomatología grave o complicada y hay ausencia de falla orgánica. Tenemos otra clasificación que nos indica si es leve, moderada, moderadamente grave o grave. En la leve, no hay inflamación peripancreática. En la moderada hay inflamación peripancreática que puede ser estéril y tiene insuficiencia orgánica transitoria en menos de 48 horas. La moderadamente grave es un páncreas infectado eh, que puede estar necrótico y sí hay una falla orgánica persistente. Y en la grave es un páncreas infectado o necrótico, tanto el páncreas como la región peripancreática. Hay una insuficiencia orgánica persistente de más de 48 horas. Aquí ya para clasificarlo, pues sí requerimos ya estudios más avanzados de imagen y estar muy al pendiente de la clínica. Y bueno, aquí puede haber unas complicaciones locales como las colecciones de líquido peripancreático, la trombosis de la vena esplénica y porta, una isquemia intestinal y disfunción de la salida gástrica. Y las complicaciones sistémicas como la exacerbación de la comorbilidad persistente. Cuando nos referimos a la pancreatitis leve, por lo regular es una pancreatitis edematosa intersticial, que es una inflamación del parénquima pancreático y de los tejidos peripancreáticos, en los cuales hay aumento del tamaño difuso o localizado del páncreas, con realce homogéneo del parénquima pancreático, con cambios inflamatorios de la grasa peripancreática, y puede estar presente o no un líquido peripancreático y se puede ver como un pseudoquiste. Esto ya directamente en las imágenes como tal. Y puede progresar a una pancreatitis necrotizante en la cual ya hay una muerte, una necrosis del tejido peripancreático o pancreático. Hay un patrón en la imagen, hay un patrón de realce de contraste que se ve, que puede ser variable en los primeros días, y hay unas áreas que no mejoran, que deben considerarse la necrosis en días previos, que digan en días posteriores, perdón. Y esta puede ser estéril y después llegarse a complicar y provocar como tal una necrosis amurallada, que es como una descripción radiológica de la pancreatitis necrotizante.
y persiste más de 4 semanas. Y claro que se pueden ver las complicaciones locales del líquido peripancreático y las colecciones sólidas ya en las imágenes. Ahora, haciendo otra vez otra comparación entre la pancreatitis edematosa intersticial y la pancreatitis necrotizante, vamos a ver que por menos de 4 semanas en la pancreatitis edematosa intersticial puede haber extensión intrapancreática, puede ser único o múltiple los quistes que se pueden ver. Es una colección homogénea de densidad fluida, no hay necrosis peripancreática asociada y está confinado a planos faciales normales y contiene principalmente líquido. Y ya cuando es una pancreatitis edematosa de más de 4 semanas, ahí sí ya podemos ver los pseudoquistes, puede haber unas colecciones maduras y pueden estar encapsuladas con líquido y con la pared bien definida y la densidad del fluido homogéneo. No hay un componente sólido como tal en las imágenes. Ahora, en la pancreatitis necrotizante, en menos de 4 semanas por imagen podemos ver que afecta al parénquima pancreático y a los tejidos peripancreáticos. La densidad puede ser heterogénea y no hay, puede ser heterogénea y líquida y en cuanto a una pancreatitis necrotizante ya de más de 4 semanas puede estar amurallada, puede haber una colección encapsulada y la necrosis peripancreática o pancreática y el contenido principalmente va a ser heterogéneo. Y ahora seguimos en los diagnósticos por imágenes. La fase temprana puede ser menos de una semana del inicio, la fase tardía más de una semana del inicio. Las complicaciones agudas pueden encontrar menos de 4 semanas después de que se inicia y las complicaciones tardías más de 4 semanas de que se inicia y puede dar los pseudoquistes pancreáticos o la necrosis amurallada. Ahora vamos a presentar unas imágenes en las cuales se ve, se puede llegar a ver el daño. Por ejemplo, en la figura número 1 tenemos un páncreas que se ve homogéneo, que es compatible con un Baltasar de grado A, es decir, una pancreatitis leve. Y en la figura número 2 ya tenemos un páncreas aumentado de tamaño, si lo comparan con la imagen de la izquierda, van a ver que sí se ve un poquito aumentado y una necrosis del 30% que aquí es compatible con un grado D de Baltasar. Ahorita vamos a hablar de esa clasificación. Se alcanza a apreciar un poquito la diferencia, cómo se ve el páncreas homogéneo y aquí cómo ya ha cambiado su estructura. Y ahora en la figura número 3, que está del lado izquierdo, donde la pueden apreciar, aquí vemos ya un Baltasar grado E, en el cual se ve un páncreas asociado a una colección líquida ya mal definida. Y si se dan cuenta, pues sí es difícil identificar como tal ya las estructuras del páncreas. Y en la figura número 4 tenemos un Baltasar grado C, que hay una necrosis mayor al 50% a nivel del cuerpo y de la cola. Y si lo alcanzan aquí, sí se ve de manera heterogénea estos cambios. No sé si gusta agregar algo, doctora, de estas imágenes que acabo de poner. Perfecto. Bueno, nos vamos a la clasificación de Baltasar, que viene principalmente en grados y a cada grado se le da un puntaje. En el grado A tenemos que, obviamente esta es una clasificación por imagen, tenemos un páncreas que se ve normal con una extensión del 0% y se le da un puntaje de 0. En el grado B tenemos un agrandamiento difuso del páncreas que es menos del 30% y se le da un puntaje de 2 puntos. En el grado C tenemos anomalías intrínsecas del páncreas asociado a cambios del tejido peripancreático. En el 30 al 50% se le da un puntaje de 4 puntos. En el Baltasar grado D tenemos una presencia de una colección mal definida de más del 50% y ya se le da un puntaje de 6 puntos. Y en el grado E tenemos la presencia de 2 o más colecciones líquidas ya mal definidas. ¿Y esto cómo se traduce? Pues se suman los puntos
y ya dependiendo de 0 a 3 te da una gravedad baja y una mortalidad del 3 al 8%. Eh, los de 4 a 6 puntos se da una gravedad media y una mortalidad asociada del 6 al 35%, y un Baltasar de gravedad alta de 7 a 10 puntos ya da una mortalidad que puede llegar hasta el 92% incluso. Ok, aquí ya tenemos más imágenes, pero aquí se encuentran o se ve la diferencia en cuanto a semanas. Por ejemplo, en la figura número A tenemos una colección aguda de líquido peripancreático, que se traduciría como una pancreatitis edematosa intersticial de menos de 4 semanas. En la B tenemos una colección necrótica aguda, una pancreatitis necrotizante de menos de 4 semanas. En la figura C tenemos un pseudoquiste pancreático, una pancreatitis intersticial ya de más de 4 semanas, y aquí se ve como tal el pseudoquiste que se formó. Y en la D es una necrosis amurallada, es decir, una pancreatitis necrotizante ya más de 4 semanas, así es como se ve de forma característica por imagen. Y bueno, ahora vamos a hablar de la pancreatitis necrotizante, el cual pues el drenaje de la necrosis pancreática principalmente o de inicio es estéril, porque pues no hay como tal ningún tipo de bacteria que esté afectando, y pero por la necrosis que puede llegar a presentar, pues, se pueden introducir una infección iatrogénica con la exposición o intervenciones o procedimientos que podamos llegar a hacer. Y la infección secundaria de la necrosis peripancreática casi siempre requiere una intervención invasiva eh, en cuanto a inicio con terapia antibiótica de amplio espectro. El abordaje temprano se asoció con una mayor mortalidad en comparación con el abordaje convencional del 13 al 4%. Y la pancreatitis necrotizante es la forma más grave de la lesión parenquimatosa en la pancreatitis aguda, y ocurre nada más en el 5 a 10% de los pacientes. Ya hablando de una falla orgánica, tenemos el sistema Marshall modificado para la disfunción orgánica, que puede llegar a provocarse por la disfunción, perdón, por la pancreatitis necrotizante. Y aquí tomamos en cuenta diferentes parámetros. Primero está el respiratorio, en el cual se toma en cuenta la PAFI. Después valoramos el riñón con la creatinina, y el daño cardiovascular con la presión, principalmente la sistólica. Cuando tenemos una disfunción orgánica grado 0, en la PAFI se encuentra de más de 400, la creatinina sérica menos de 1.4 miligramos sobre decilitro, y la presión sistólica está en más de 90 milímetros de mercurio. En el grado 1 tenemos una PAFI de 300 a 400, una creatinina sérica de 1.4 a 1.8, y una presión sistólica de menos de 90, pero con respuesta a fluidos. En el grado 2 tenemos una PAFI de 201 a 300, una creatinina sérica de 1.9 a 3.6, y una presión sistólica de menos de 90, pero que no hay respuesta como tal al líquido. En el grado 3 tenemos una PAFI de 101 a 200, una creatinina de 3.7 a 4.9, y una presión sistólica de menos de 90 y un pH menor de 7.3. Y ya en el grado 4 como tal tenemos una PAFI menor de 100, una creatinina mayor de 5, mayor o igual a 5, una presión sistólica menor de 90 y un pH menor de 7.2. Obviamente, cada contexto clínico que estoy mencionando, seguramente se van imaginando cómo está el estado de salud de este paciente por cada escenario que se va describiendo. Tenemos diferentes predictores de severidad, diferentes escalas, la cual es la Ranson, la IMRI, la Apache 2, la BISAP.
Como lo mencionaron en la clase de las guías, ya ahorita la estadificación o el predictor de severidad ya no es como tal tan importante. Por lo tanto, pues nada más recordar que existen. Obviamente la más importante es la ransom. Y bueno, aquí otro predictor de severidad sería la PCR. Una PCR de niveles de 190 o más dentro de las primeras 48 horas de ingreso. eh, Tiene un valor predictivo positivo del 31.7% para indicar que puede haber o puede presentarse una enfermedad grave. Y bueno, también lo ideal sería que se realice un TAC con contraste para clasificar o estimar la gravedad de la enfermedad en las primeras 72 horas después del inicio de síntomas. Y y ya posteriormente se recomienda que se vuelva a tomar otro estudio de control únicamente para ver si ha habido alguna progresión de moderada a severa o si continuamos todavía con una pancreatitis leve. Aquí en este cuadro tenemos una comparación de las principales escalas que mencioné, que sería la Apache, la BISAP y la Ransom. Aquí ya viene cada uno cuáles son las variables que toma en cuenta y nos vamos directamente a las predictores de severidad, las cuales podemos ver que tienen una sensibilidad del 95%. Eh, y en cuanto al Load Radio, vemos que Apache 2 es el que tiene los números más elevados, con un intervalo de confianza del 95%. Y en cuanto a predicción de mortalidad, también vemos que tanto Ransom como Apache son las más importantes. Aquí ya vemos que calcula más o menos cada una. Todas nos ayudan para ver la predicción de mortalidad y la Apache 2, pues ya la severidad de la enfermedad en los pacientes en la UCI. Y aquí vienen ya las limitaciones de cada una de esas escalas. Aquí tenemos, es otra tabla de otro estudio en el cual igual compara las escalas de severidad, en la cual si nos vamos directamente a sensibilidad y especificidad, pues podemos ver que el BISAP 3 tiene una especificidad bastante elevado comparado con la escala de Marshall, por ejemplo, que es de disfunción orgánica, o la escala de Apache 2, que ya la mencionamos. Y la escala de Ransom, que tiene una muy elevada sensibilidad, pero su especificidad quizás no es tan elevada comparado con BISAP 3. Y bueno, como tal las complicaciones son las colecciones de líquido pancreático o peripancreático, los pseudoquistes que se pueden llegar a formar, la peor de todas que es la necrosis amurallada y el síndrome compartimental abdominal que puede provocar una isquemia o disfunción en el tracto de salida gástrico, una trombosis de la vena esplénica o porta y pseudoaneurismas. Y ya aquí vemos que en la pancreatitis edematosa aparece en las primeras 4 semanas de enfermedad y contienen un líquido homogéneo. Y la pancreatitis necrotizante, las complicaciones se empiezan a ver después de las 4 semanas y ya pueden provocar lo mencionado, que obviamente los peores son la necrosis amurallada y el síndrome compartimental que puede afectar otras estructuras que se encuentran alrededor. Aquí es un panorama un poquito más grande en cuanto a la pancreatitis, el abordaje. Tenemos pancreatitis aguda debe al menos cumplir uno de los dos de los tres criterios que presenta, el dolor abdominal de las características mencionadas, la amilasa o lipasa sérica o ambas 3 veces más más elevadas de su límite superior normal y los hallazgos típicos en las imágenes. Teniendo dos, ya se puede llevar el diagnóstico. Ya teniendo el diagnóstico, o al menos ya una sospecha muy elevada, tenemos que ver la etiología, la historia familiar,
o la historia, el historial médico del paciente. Tenemos que ver en cuanto a etiologías cuál podría ser la probable causa. Se tienen que realizar pruebas, exámenes de laboratorio con los ya mencionados, y un ultrasonido transabdominal no estaría nada mal. Ahora, el tratamiento inicial es la reanimación con líquidos, que puede ser dirigida a ciertos objetivos, y siempre la solución ideal o elegida es el ringer lactato. Y ya de ahí se valora el soporte nutricional después de 72 horas. Antes se decía que el paciente requería un ayuno estricto, pero como vieron ya en las clases de las guías, ya les va mejor a los pacientes que que inician con la nutrición temprana. También podemos valorar el CEPRE en casos de colangitis o colitiasis, dependiendo si esa es una posible causa o si esa es la causa. Los antibióticos profilácticos ya no están recomendados, únicamente se dan en cuanto a sospecha de, como tal, de un proceso infeccioso. Y la máxima atención en apoyo de la UCI en los casos de falla orgánica. Y ahora, en cuanto al tratamiento de la pancreatitis necrotizante, tenemos que es un enfoque gradual, mínimamente invasivo en casos de pancreatitis infectada o con alta sospecha de infección, y la intervención debe ser preferiblemente retrasada hasta a la fase de necrosis amurallada, y evaluar si hay ruptura o desconexión del conducto pancreático después de la pancreatitis necrotizante. Eso sería como el tratamiento general. Y tenemos que ver también la prevención de la recurrencia. ¿Por qué? Porque puede haber una elevada recurrencia dependiendo de la etiología que llega a presentar. Si no se resuelve en caso de tener litos en vesícula, si no se llega a la colecistectomía, a la CEPRE, al retiro de los litos, la recurrencia es elevada. Obviamente la recurrencia de la pancreatitis alcohólica es bastante recurrente también, así que hay que ver el tipo de casos. La pancreatitis autoinmune también puede ser recurrente, porque por lo mencionado de las causas que lo están provocando. Y bueno, para pues, prevenir la recurrencia se debe repetir la ecografía abdominal, se tiene que hacer ultrasonidos más o menos seguido. La pancreatitis biliar leve, pues como mencioné, la colecistectomía durante el ingreso sería lo ideal, pero en caso de que no se pueda, se tiene que planear para después de las 6 semanas. Muy bien, ahora vamos a ver como una línea de tiempo en lo que tenemos en las manifestaciones de la severidad con el tratamiento de la severidad. Aquí primero vamos a la parte de arriba, en la cual tenemos la pancreatitis leve, la moderadamente severa o la severa. La pancreatitis leve, tenemos la pancreatitis edematosa intersticial, como les había comentado, y aquí los principales objetivos son la rápida resolución del dolor, y en caso de colección peripancreática, pues bueno, se tiene que tratar de evitar que se llegue a la falla orgánica. Y tendría después, en cuanto a la moderadamente severa o severa, tenemos a la pancreatitis necrotizante, la cual pues va a provocar una colección necrótica aguda o una falla orgánica. Y aquí tenemos la necrosis estéril, que es decir que ahí tenemos necrosis pero no hay todavía bacterias, y la necrosis infectada, en la cual ya hubo la presencia de un proceso infeccioso. Y aquí, si se dan cuenta, después de las 4 semanas podemos encontrar las complicaciones o lo que les había mencionado, la necrosis amurallada y la necrosis amurallada infectada. Y ahora, en la parte de abajo de este cuadro tenemos el tratamiento de la severidad, que van directamente a la par. Si se dan cuenta, aquí es de inicio de síntomas, las primeras 24 horas, 48 y 72 horas, lo cual lo primordial es el inicio de la fluidoterapia en todos los niveles de las pancreatitis, tanto en la leve, moderada o severa. Y ya de ahí se valora el inicio de la dieta enteral sólida o tolerancia, dependiendo de si tenemos una pancreatitis leve, pues sí se debe valorar. Y igual en caso de la pancreatitis leve, valorar la colecistectomía si fuera el caso. En la severa tenemos el inicio de la nutrición con dieta enteral o nasoenteral.
principalmente después de las 24 horas. Bueno, eso dependiendo si las características o el contexto clínico del paciente lo permite. Y siempre tener una imagen antes de las 72 horas para ver la base, cómo tenemos, si ya hay una formación como tal de alguna necrosis y si se tiene también la sospecha de la infección. Y si se tiene la sospecha de la infección o definitivamente confirmamos que está infectado, pues se debe iniciar la terapia antibiótica. Y si se dan cuenta ya después de las 72 horas, se debe estar vigilando si tenemos una pancreatitis severa, ya el estado del paciente y tratar de prevenir las complicaciones locales que pudiera llegar a presentar. Muy bien, ¿alguna duda con esta imagen? Perfecto. Y bueno, nos vamos al tratamiento. El tratamiento principalmente va en la monitorización de signos vitales, el equilibrio de los líquidos, el alivio del dolor y la nutrición. Obviamente ya después si tenemos alguna causa comprobable, pues tratar como tal la causa. En cuanto a los líquidos, corregir la pérdida de líquidos, mantener el volumen intravascular adecuado y aumentar la perfusión son como los principales objetivos. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Como saben, en parte de la fisiopatología hay una respuesta inmune sistémica, hay una extravasación de líquido al tercer espacio, hay un estado de hipovolemia, hipoperfusión, insuficiencia orgánica y en última instancia puede provocar la muerte. Bueno, se va a iniciar la terapia con 5 a 10 mililitros por kilogramo por hora, de preferencia con Riquer lactato. Y en su caso, se puede dar bolos de 10 mililitros por kilogramo en caso de hipovolemia, ya después seguido de 1.5 mililitros kilogramo hora. La terapia hídrica se debe iniciar, como les había mencionado, lo más pronto posible. Y aquí los objetivos es disminuir la frecuencia cardíaca, mantener una presión arterial media entre 65 y 85, una diuresis de 0.5 a 0.1 mililitro kilo hora y un hematocrito de 35 a 44%. Y bueno, también un parámetro que se debe tomar en cuenta desde el ingreso al hospital tiene que ser los niveles de boom. En un ingreso superior al tener un boom superior a 20 miligramos sobre decilitros, cualquiera, y el tener un aumento 24 horas posteriores al ingreso, se asocia tiene un odds ratio de 4.3, con un intervalo de confianza del 95% como predictor pues de severidad. Y cada aumento de 5 miligramos sobre decilitro en los niveles de BU en las primeras 24 horas se asoció con un aumento del odds ratio de mortalidad de 2.2 con un intervalo de confianza del 95%. Y bueno, un volumen intravascular bajo aumenta como tal pues las complicaciones y la tasa de mortalidad. Muy bien, aquí tenemos un estudio en el cual se compara pues la terapia, por así decirlo, agresiva de líquidos contra una terapia normal en una pancreatitis aguda. Es un ensayo controlado aleatorizado multicéntrico en el cual nos indica la reanimación temprana de los líquidos con base en el peso de manera agresiva contra una manera no agresiva y de acuerdo o dirigida a los objetivos de la fase temprana de la pancreatitis aguda. En los pacientes con pancreatitis inicial, la gravedad de gravedad variable, perdón, y se debe llevar a cabo, o bueno, se vio que lo ideal sería que se mantenga un ritmo constante de la reanimación inicial, pero no más de 1.5 mililitros kilo hora. Y pues estos bolos que había mencionado de hasta 10 mililitros por kilo, sí hay datos de hipovolemia inicial. Se debe llevar a cabo esta monitorización a las 72 horas de ingreso hasta el estado de euvolémicos y la diuresis de los pacientes en sobrecarga de líquidos en las primeras 72 horas
probablemente sea beneficiosa y no perjudicial para resultados clínicos importantes. Es decir, es mejor tener una terapia agresiva que llevar a cabo pues terapias pues digamos que leves. Como hemos visto en otras clases, pues es importante también el alivio del dolor, porque recordemos que la clínica, el síntoma principal es el dolor que presenta el paciente. Para ello, pues debemos podemos apoyarnos de todo tipo de analgésico que se tenga a la mano, es decir, puede ser desde los AINES, el paracetamol, el metamizol, hasta ya opiáceos, o quetiapina, o incluso analgesia epidural, dependiendo del grado de dolor que tenga el paciente y que no haya una respuesta como tal. ¿Por qué? Porque al tener dolor, pues podemos llegar a tener una mayor respuesta inflamatoria sistémica. Y bueno, pues como habíamos visto en otras clases, el primer escalón pues es el uso de AINES, más algunos ayudantes. El segundo escalón son opioides de baja potencia, y apoyado de AINES o ayudantes. Y el tercer escalón ya son los opioides de alta potencia, como la morfina. Y, y en el cuarto escalón ya tenemos tratamientos intervencionistas, como el que había mencionado, el bloqueo epidural. Muy bien, es muy importante, pues sí, controlar el dolor, mantener al paciente sin dolor durante esa estancia, para que, pues, no haya tanta respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto a la nutrición, pues lo que habíamos mencionado de que antes se creía que lo mejor para el paciente era tenerlo 100% en ayuno durante el tiempo que fuera necesario hasta que se diera la pancreatitis. Ahora ya se ha comprobado que no, se ha comprobado que la alimentación enteral temprana por sonda dentro de las 24 horas no aumentó tanto infecciones como mortalidades en los pacientes, así que si el paciente está óptimo para empezar a recibir alimentación, obviamente no cualquier tipo de alimentación, sino principalmente alimentación baja en grasas, eh, se le puede dar sin ningún problema. Entonces, la alimentación por sonda enteral puede iniciarse una vez que los pacientes tengan una ingesta calórica insuficiente después de las 72 horas y se debe iniciar la alimentación enteral entre las 24 y 72 horas, o al menos eso es lo que mencionan las guías. Sí, un estado catabólico puede aumentar las necesidades calóricas y nutricionales del paciente, lo cual pues nos estaría afectando. Y como les mencioné, bueno, la nutrición enteral se asoció con disminuciones en la mortalidad, con una disminución en la eficiencia orgánica múltiple y el riesgo de muerte de los pacientes fue más elevado en los que estaban en ayuno, en los que tenían como tal una alimentación temprana. Y como tal no es necesario que se esperen hasta que el dolor haya desaparecido antes de reanudar la dieta en los pacientes que tienen pancreatitis aguda. Y bueno, aquí este estudio pues básicamente habla sobre lo mismo, iniciar la alimentación enteral dentro de las 24 horas posteriores al ingreso en comparación con la alimentación enteral retrasada. Este, Se asocia a una disminución de la insuficiencia orgánica múltiple. Muy bien, entonces ya se tiene que borrar esa idea de que al paciente con pancreatitis se le deja en ayuno hasta que se da la pancreatitis 100%. En cambio, pues después de las 24 horas tratar de reiniciar la dieta hasta lo más que se pueda tolerar el paciente. Muy bien, tenemos que es una dieta sólida o blanda, baja en grasas. Si no toleran las 72 horas, se debe iniciar con alimentación por sonda nasoyeyunal o nasogástrica. Y la estancia en ese estudio la estancia hospitalaria fue significativamente menor en el grupo de alimentación temprana, que fueron en promedio 3 a 4 días, comparado con los que no se inició, que fueron 7 a 9 días. Y tuvieron, como les mencioné, una progresión
de falla orgánica los pacientes que estaban en ayuno comparado con los pacientes que tenían alimentación. Muy bien, y los pacientes que no pueden tolerar la alimentación debido a hilo paralítico, obstrucción u otras causas, se debe iniciar la nutrición parenteral dentro de las 72 horas, según las guías. Y bueno, aquí tenemos una comparación de estudios en la cual nos indica, se ve a ver muy bien. Pero bueno, aquí podemos ver que tiene varios factores, por ejemplo, los fluidos iniciales, todos recomiendan que se inicie ringel lactato como solución. Tenemos aquí el tipo de nutrición que este estudio que indica que no lo recomienda, pero todos los demás indican que sí sería lo ideal. Aquí también tenemos un apartado en el cual nos habla de la colocación de la sonda nasogástrica o nasoyeyunal. Todos están de acuerdo con ello y pues simplemente es una comparación de como tal del tratamiento que puede llevar el paciente, el cual pues les recomiendo que los revisen. En un paciente con diagnóstico, esto ya viene directamente de la guía de práctica clínica mexicana, paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda, se debe clasificar la gravedad, se debe reanimar de manera hídrica con ringer lactato y iniciar la analgesia, evaluar dependiendo de las escalas de la OMS. Se debe llevar el inicio temprano de la alimentación en las primeras 72 horas y en caso de que no pueda ser factible, pues iniciar la alimentación parenteral en las 72 horas y si es factible, pues llevarla a cabo tanto por sonda nasogástrica o por alimentación citolera como tal la vía oral. Ahora, en cuanto a, ya viéndonos a un tratamiento directo de una causa conocida de pancreatitis, pues tenemos la colecistectomía como tal, el cual, cuando no se realiza una colecistectomía al momento de un ingreso, el 8% de estos pacientes tienen riesgo de una recurrencia de pancreatitis a los 40 días. Es decir, si el paciente llega por una pancreatitis aguda debido a una coledocolitiasis y no se realiza la extirpación de la vesícula por la causa que sea, porque no se tiene los insumos necesarios, porque no hay personal capacitado, por la razón que sea, ese paciente ya tiene un 8% de riesgo de volver a presentar pancreatitis durante los próximos 40 días. Y si el paciente decide definitivamente no operarse, a los 5 años tiene un riesgo de volver a presentar pancreatitis aguda del 22%. Y bueno, está recomendada la colecistectomía temprana dentro de las 24 a 48 horas posteriores al ingreso hospitalario. Y esa es una causa o un tratamiento que va a disminuir la duración o el manejo interhospitalario del paciente. Es decir, si se realiza una colecistectomía temprana, pues el paciente tiene un mejor pronóstico y puede salir antes del hospital. Y en caso de que no pueda ser factible por alguna razón que se realice en ese momento la colecistectomía, pues lo recomendado es que se realice dentro de las 2 a 4 semanas posteriores al egreso del paciente para evitar que haya algún tipo de recurrencia. Muy bien, y cuando tenemos colecciones peripancreáticas o pancreatitis aguda grave, grave y no se debe realizar una colecistectomía temprana hasta que las colecciones de líquidos se resuelvan o hasta después de 6 semanas. Muy bien. Ahora la CEPRE en pancreatitis, o sea, está extraño porque pues hay pacientes que requieren una CEPRE, pero si se dan cuenta también la CEPRE puede desencadenarlo, así que está como ese dilema, pero si el beneficio del paciente es más que se le realice la CEPRE, pues se tiene que realizar. Y solamente está indicada en pacientes con pancreatitis biliar y colangitis concomitante.
y de acuerdo a un ensayo multicéntrico aleatorizado, que es el APEC 39, informó que la CP urgente de rutina con esfinterotomía biliar en menos de 24 horas no redujo la mortalidad ni las complicaciones del paciente, es decir, que se pudo haber llevado posteriormente y le pudo haber ido mejor al paciente. Muy bien, y ahora, como estamos hablando de CEPRE, pues se me hizo adecuado agregar la prevención de una pancreatitis aguda en un paciente que se le va a realizar la CEPRE. Aquí se recomienda que se utilicen dosis de AINES rectales, ya sea diclofenaco o indametacina, y siempre que se vaya a colocar un stent en el conducto pancreático, en caso de canulación involuntaria, se debe llevar a cabo esta profilaxis porque aumenta el riesgo. Como les dije, hay ciertos factores en el paciente que pueden, que pueden ayudar a que en una CEPRE se desarrolle una pancreatitis posterior. Y bueno, aquí, como les mencioné, la administración rectal de 100 miligramos de diclofenaco o indometacina antes de la CEPRE sería lo ideal en todos los pacientes, excepto en aquellos que esté contraindicado el uso de alguno de estos AINES. Y esta es una recomendación fuerte, que una evidencia de calidad moderada y que se supone, o bueno, ya viene en las guías que se le debe dar la profilaxis. Y en cuanto a la prevención de complicaciones infecciosas, no se recomienda que el uso como tal de antibióticos, a menos que se den cuenta o se demuestre que sí hay una infección concomitante o una infección que está provocando como tal. Y bueno, la administración de antibióticos profilácticos, pues ya saben que tiene más que ver un poquito con la resistencia bacteriana y una probable infección por hongos que se pueda dar a nivel pancreático. Muy bien, de momento, ¿tienen alguna duda? Pues eso sería todo de la clase de pancreatitis. No sé si, si quiere agregar algo, doctora. Una de las cosas importantes es que sí, que hay que recordar esta clasificación de Ranson y porque se la van a encontrar mucho y la de también todas este tipo de clasificaciones, aunque la guía realmente dice que tenemos que más bien ocuparnos de la etiología y no preocuparnos tanto del pronóstico, pero siempre van a estar enfrentándose a todas estas, sobre todo cuando el paciente está en terapia intensiva, pues de los pronósticos, ¿no? Entonces, pues bueno, y muy posiblemente si tuvieran un caso de pancreatitis en su examen de la universidad, y ya ven que les ponen como casos clínicos, les van a poner clasificaciones. Entonces, pues es importante recordar la clasificación endoscópica. Todo lo demás, pues ya se había visto en la clase de la guía y me pareció muy bueno, sobre todo todo lo de la etiología. Eso es importante de recordar porque también muy posiblemente eso venga en el examen. Pero en general todo muy bien y felicitaciones por la clase. Gracias, doctora. Laura, mañana tenemos la sesión de la coordinación a las 8 de la mañana. Entonces, ¿podemos dejar la clase para el viernes? ¿Ya se desconectó? No, aquí estoy, doctora. Sí, podemos dejarla para el viernes, porque tenemos que estar en el auditorio a las 8 de la mañana del servicio. Nosotros presentamos la sesión. ¿Sí nos alcanzó a escuchar, doctora? Ok, bueno, muchas gracias, doctora. Mañana